Muy buenas tardes a todos. Retomamos la jornada en este segundo bloque de la tarde del segundo día del curso de rectores del Consejo Superior de Educación Católica en su edición 2022. Así que estamos muy contentos de recibir a este panel que ahora va a animar esta tarde de taller. Este taller que plantea vivir el pacto desde nuestra identidad de escuela católica. Va a estar animado por el magíster José Antonio Espinosa Hernández, el licenciado Camilo Andrés Fajardo Pedrosa y el profesor Tomás Agustín Pinto. Con respecto, vamos a tener una pequeña presentación de cada uno de ellos. José Antonio Espinosa es de Perú, es educador egresado de la Maestría de Ciencias, en Gerencia Social y especialista en Planificación Pastoral Participativa. Está comprometido con los proyectos especializados del Grupo Santillana, a la Escuela Católica, y además es animador general del equipo Plan Paz Perú, que es una organización que brinda discernimiento, acompañamiento y discernimiento de sus procesos de gestión a las distintas organizaciones. Acompaña los procesos de gestión y formación de diferentes congregaciones, centros educativos y organizaciones sociales. Ha liderado la formulación de modelos educativos congregacionales, planes institucionales con enfoque pastoral, formulación del currículo evangelizador institucional y programas de formación. Y ha sido miembro también del equipo nacional de formación de la Comisión Episcopal de Juventud. Actualmente lidera el proceso de formulación del marco de referencia de la pastoral educativa de la Arquidiócesis de Lima. Así que tenemos, esta es la trayectoria, todo el equipo pertenece al sistema de Santillana, tenemos, creo que es el sistema de educación católica de Santillana. También tenemos a Camilo Andrés Fajardo Pedrosa, licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en diseño y gestión y dirección de proyectos con énfasis en cooperación internacional de la UNINI de Puerto Rico, docente de educación religiosa y ciencias sociales, coordinador del Observatorio de la Diversidad Religiosa y de las Culturas en América Latina y el Caribe, editor y coordinador de formación en educación religiosa, coordinador de proyección social y actualmente jefe de contenidos y relaciones con la Escuela Católica de la editorial Norma Colombia. Y también tenemos a Tomás Agustín Pinto, bachiller y profesor en Teología y Filosofía de la Universidad Católica Argentina, Católica de Creo, Argentina. Así que tenemos a un panel de altísimo nivel, aprovechémoslos. Estamos en vivo, recién en el taller anterior, por una cuestión de diferencia horaria, no sé, porque la persona vive en Europa, no se pudo hacer la interacción. Ahora tenemos un super panel, tenemos que aprovecharlos, hagan preguntas, recuerden el botón de preguntas, recuerden el tema del botón para descargar material, así que los dejo con este equipo de Creo de Santillana. Adelante, bienvenidos, muchísimas gracias por este aporte al curso de rectores. Buenas tardes con todos y con todas. Es una alegría para nosotros poder compartir con ustedes esta tarde. Le agradecemos mucho a Consudec habernos dado el privilegio de poder aportar y colaborar con este camino que están haciendo de fortalecer a las escuelas católicas para lograr vivir esta invitación que nos hace el Papa Francisco a vivir este pacto educativo global, ¿no? Pero que no es solo para nosotros, sino que es para el mundo, para la sociedad, para lograr que nuestros países sean mejores y que nuestros niños, nuestros estudiantes tengan mejores alternativas. Ese es el camino que todos buscamos y nosotros estamos empeñados en poner nuestro granito de arena esta tarde. Junto con Tomás y con Camilo, vamos a ir aportando nuestras reflexiones en torno a esta propuesta, ¿no? De cómo vivir el pacto. ¿Sí? Pero este pacto implica unos puntos de partida, y uno de ellos es reconocer nuestra identidad. Entonces, permítanme iniciar compartiendo la pantalla para poder iniciar, pero también invito a Tomás o Camilo si quieren decir unas palabras antes de empezar con la exposición. Gracias, José. Sí, buenas tardes a todos.
complementar en efecto lo que has venido diciendo, vamos a compartirles unas reflexiones y que son reflexiones fruto de escuchar la escuela católica en los distintos países en los que tenemos presencia. Así que tenemos el privilegio de poderles contar casi que una impresión que tenemos a nivel América Latina y eso nos puede poner a soñar, nos puede poner a pensar justamente cómo esa identidad está sentada en un pacto que, en palabras del Papa, pues es global, como lo dice, es educativo, sí, claro que sí, y es global. Entonces, pues esperamos que sea de provecho este momentico en el que estaremos conversando con ustedes. Tomás. Sí, muchas gracias, Camilo. No, se me ocurría decir que este espacio, esta reflexión que nosotros también vamos a compartirles, es fruto, como decías bien, Camilo, de ir escuchando, ¿no? Y también es bueno poder aprovechar este espacio para que nosotros también nos vayamos alimentando de las experiencias que cada uno de ustedes va viviendo en su experiencia educativo-pastoral. Así que en ese sentido, cuantas preguntas tengan pueden pincharlas, lo mismo que los comentarios, tal como había dicho el padre Walter hace pocos minutos, porque bueno, de eso también nosotros nos vamos a ir alimentando para enriquecer este encuentro. Muchas gracias y efectivamente, como Tomás les dice, es importante que ustedes puedan ir ya usando el botón de preguntas, quizás no en este momento que recién estamos iniciando, pero en el instante en que sientan un impulso de querer participar, ¿no? Y en este medio virtual que a veces es un poco distante, pero para generar esa cercanía, ustedes pueden ir anticipando sus preguntas y vamos a irlas acogiendo. Además, llegado el momento, también les vamos a invitar a participar de una pequeña encuesta a través de esta aplicación Mentimeter, en la cual ustedes van a poder responder 2 simples preguntas y eso nos va a enriquecer para poder hacer esta reflexión. Porque justamente este ejercicio de escucharnos mutuamente tiene que ver mucho con este principio de un pacto. O sea, cuando hablamos de pacto, contrato, alianza, acuerdo, ¿no? Nosotros como cristianos, para nosotros es un hito fundamental, es el nuevo pacto, ¿no? La alianza entre Dios y los hombres, porque esto es lo que nosotros buscamos vivir ahora entre nosotros para construir una nueva educación. Eso es lo que nos invita el Papa, pero como pacto, como alianza, supone el encuentro con otro. Y ahí es que el mismo Papa Francisco nos dice qué cosa es lo fundamental para este proceso de ir al encuentro. Cuando yo me quiero encontrar con otro, la cuestión de la identidad es fundamental. Dice, para encontrarse hay que estar seguro de la propia identidad. No puedes negociar tu identidad para encontrarte con el otro. No puedes maquillar tu identidad. No puedes disimularla, porque la vida no es un carnaval. Es una cosa muy seria. Y un encuentro debe ser serio, con mucha alegría, pero serio de corazón. O sea, a veces en busca de estas alianzas, de estos pactos, y seguramente en nuestros países estamos cansados de ver cómo en la política se hacen pactos y acuerdos por debajo de la mesa. O se hacen pactos pegados, aquí en Perú diríamos pegado con baba, pegado con chicle, ¿no? O sea, que se diluyen porque se hace en función de intereses mezquinos y no de la identidad de las personas. Entonces, si nosotros queremos hacer una verdadera alianza, debe ser desde lo que yo soy. Porque eso es lo que yo ofrezco con naturalidad. Pero además que eso me permite que en el encuentro yo no me desfigure, me enriquezca, que yo pueda crecer, o sea, que yo pueda transformarme para crecer, para ser más lo que soy, pero no para desnaturalizarme. Porque si yo no tengo clara mi identidad, en este encuentro puede hacerse un cambalache. Eso es lo que necesitamos reconocer con claridad para saber cuál es mi valor agregado, qué es lo que yo voy a aportar en esta alianza, y también poder acoger el valor agregado que ponen los otros agentes de este pacto para construir este proyecto común. Ahora, es importante y fundamental reconocer
que en este proceso de construir objetivos comunes, de reconocer mi identidad, mucho de mi identidad, yo la puedo reconocer en el otro. O sea, para darme cuenta de mis particularidades, muchas veces las descubro cuando veo la diferencia con el otro. Yo tuve el privilegio, la oportunidad de poder estudiar y también trabajar en Bogotá algunos años, y por lo menos como peruano, me sentía muy, muy cómodo, muy tranquilo, muy cercano, ¿no? Como en mi casa, ¿no? Hablamos el mismo idioma, tenemos muchos comportamientos similares, pero el momento en el que me sentí extranjero en Bogotá fue un día que me tocó cocinar, me faltaban huevos para la receta, corrí a la bodega a comprarlos, y como llegué así todo acelerado, ¿no? Le digo, señora, por favor, deme 1 kilo de huevos. Y la señora me mira como si yo fuera un extraterrestre, ¿no? Oiga, yo tengo que trabajar, estoy ocupada, usted me viene a quitar tiempo, ¿qué cosa quiere? Cuando la señora me responde así un poco alterada, enojada, ¿no? Le digo, no, señora, disculpe, Y ahí yo me puse a pensar, me di cuenta, es verdad que aquí en Colombia usan las libras, no usan los kilos. Entonces yo le digo, no, está bien, señora, deme 2 libras de huevo. Y la señora se enojó más. Oiga, le estoy diciendo que no tengo tiempo que perder, ¿qué cosa quiere? Perdón, señora, no soy de aquí, dígame usted, quiero comprar huevos. ¿Cómo los pido? Por unidad. ¿Cuántos huevos quiere? Ya, deme unos 15 huevos. Ya, y mientras las iba poniendo en un paquete, me pregunta, ¿y usted de dónde es? Yo le digo, yo soy de Lima, Perú. Oiga, ¿y cómo compran los huevos allá? ¿Usted los compra por kilos? Sí, yo pido 1 kilo de huevos y me dan una bolsa con... Pero ¿y cómo hacen para pesarlos? Le digo, los vamos poniendo en la balanza y hasta que llega a 1 kilo, y si me paso, saco un huevo grande y pongo un huevo más chico. ¡Uy! Eso es mucho trabajo, ¿no? Más allá de la anécdota y que puede ser esto, o sea, para mí era tan natural comprar los huevos por kilos que ni me imaginaba que en otro lugar lo hacían de otra forma. Y cuando esta señora ve esta particularidad que tenemos aquí en Perú, para esta señora yo era casi un extraterrestre, ¿no? Que trabajaba por gusto. En ese encuentro con el que es diferente, me voy dando cuenta de mi particularidad, de mi diferencia y de lo que yo puedo aportar en esta relación, ¿no? Entonces, por ahí es donde, si nosotros no tenemos claro lo que nosotros somos como escuela católica, no nos vamos a poder diferenciar. Y entonces, por eso es importante también ir a reconocer qué es lo que tenemos en común. Cuando nosotros miramos a todas las escuelas parten de un proceso de construcción de su acción y van tomando decisiones de qué es lo que las constituye como escuela. O sea, todos nosotros desarrollamos una acción. Una acción que llega a un momento y nosotros la queremos planificar. La mayoría de personas entiende por cuando hay que hacer un plan. Piensan, hay que organizar lo que hacemos. Entonces, luego de organizar, lo que obtienen es una acción organizada. Ese es el resultado luego del plan. Eso tiene una limitación, ¿no? Porque si yo solamente estoy organizando mi trabajo y antes tenía problemas y tenía actividades, lo que voy a tener después de organizar van a ser problemas organizados y actividades organizadas. Yo creo que cuando nosotros planificamos no es eso lo que buscamos, ¿no? No se trata de quedarnos en lo mismo, pero cada cosa en su casilla. Lo que queremos es transformar nuestra acción, transformar lo que hacemos. Entonces, ¿cómo es que los católicos, cómo es que la escuela católica o la pastoral vive este proceso? En todos nuestros aspectos de pastoral nosotros desarrollamos una acción pastoral, una acción pastoral educativa, ¿no? Una acción pastoral educativa que tiene problemas y que tiene actividades. Esto es lo que yo quiero cambiar. Si yo a cualquiera de ustedes le preguntara, ¿por qué haces lo que haces? Seguramente me darían sus explicaciones, me darían sus razones. Yo lo hago porque en mi congregación siempre ha sido así, yo lo hago porque el obispo nos ha dicho, yo lo hago porque en la universidad me enseñaron. O sea, hacemos las cosas
como personas responsables, las hacemos porque tenemos un marco teórico que nos dice que tenemos que hacerlas así. Entonces, si yo quiero cambiar mi acción, no solo debo cambiar lo que hago, también necesito cambiar mi marco teórico. Entonces, planificar en términos pastorales es cambiar nuestro marco teórico para un nuevo marco de acción. Y cuando una persona cambia su manera de hacer las cosas y su manera de pensar, decimos que se ha convertido. En la escuela católica o en todo ámbito de la pastoral, cuando hablamos de planificar, estamos hablando de vivir nuestro proceso de conversión. Eso es lo que nos garantiza tener una nueva acción, y eso no significa que van a desaparecer los problemas, sino que ahora van a haber nuevos problemas con actividades transformadas. ¿Ah? No los libramos de los problemas. En el instante en que tú te planteas objetivos, aparecen los problemas. Pero por lo menos la vida va a ser más entretenida, porque ya no van a ser los mismos problemas de antes. ¿Mm? Dime, José, Tomás. discúlpame que te interrumpa. No, era para recordarle a la gente que si tiene algún tipo de comentario, preguntas, pueden ir haciéndolas tranquilamente en el correo de la charla, que con gusto vamos a ir respondiéndolas a lo largo del encuentro. Y a propósito, José, del tema de los huevos, yo tampoco me imaginaría cómo comprar unos huevos en Lima. Yo llegaría a decir, hey, por favor, ¿me das una cubeta de huevos? ¿Se entiende cubeta de huevos allá? Yo, porque tienes toda la razón, no me lo imaginaría, pero es que es cierto que el tema de la identidad no es menor, porque de alguna manera el Papa lo ha venido reforzando. Directa, indirectamente, cada vez que habla del diálogo, del encuentro con el otro, de que acojamos al próximo, ¿sí? Tanto que incluso ahorita pensando en lo que se nos viene, justamente que es el Sínodo de los Obispos, el Sínodo de los Obispos no es solamente que se encuentren los obispos, sino que los obispos van llevando el encuentro que se ha desarrollado dentro de las arquidiócesis, dentro de las diócesis, entre los sujetos particulares de la evangelización. Hay un término así. ¿Y quiénes son los sujetos particulares de la evangelización? Pues nosotros, y en la escuela católica, ¿quiénes son los sujetos particulares de la evangelización? Puede ser la escuela, pero también es la comunidad educativa que hace parte de la escuela, sobre todo por cuanto bautizados, ¿no? Por eso, si uno mira bien el lenguaje del Papa en los distintos documentos, sus intervenciones y demás, pues allí está puesto el tema de la identidad, y seguro está también para esto que estás comentándonos sobre el Pacto Educativo Global. Sí, sumo un poco con respecto al tema del ejemplo, ¿no? O sea, me parece que es muy interesante la retroalimentación en el aprendizaje, ¿no? Tanto vos aprendiste, José, a cómo hacer para pedir huevos en Colombia, como la señora que vendía aprendió que en Lima se hace de una manera distinta, ¿no? Y cada uno pudo ir a ofrecer desde sí mismo el propio conocimiento y retroalimentarse en el aprendizaje. Creo que este ejemplo es muy gráfico para poder explicar de alguna manera esta cuestión de que el aprendizaje es mutuo, ¿no? Y esto va en línea con la idea de decir, bueno, si tengo una identidad firme, poder transmitirlo, pero también abrirme a nuevas experiencias y a que el otro también me enseñe, independientemente del rol que ocupen en cada institución. Y este es un camino, porque podemos enfatizar este término de encuentro, transformación, conversión, pero ¿y eso nos dice hacia dónde nos convertimos? ¿Hacer otra cosa? No. Nos convertimos a ser mejor de lo que somos, a fortalecer nuestra esencia, a crecer en nuestra identidad. ¿Mm? Entonces, no, esto no es para desfigurarnos. Ese es un elemento importante. Es enriquecimiento para transfigurarnos, para constituirnos en esta relación, ¿no? Y por eso es que cuando yo me miro con el otro, con el diferente, encuentro elementos en común. Entonces, el punto de partida en este momento va a ser también qué es lo que hay en común con todas las escuelas. ¿Ya?
El punto, una escuela empieza por el proyecto de un grupo de personas, de una comunidad que deciden poner una escuela, que pueden ser inversionistas, promotores, fundadores, a partir de una necesidad. Y ellos lo hacen con un propósito. Quizás hay personas que crean una escuela para formar empresarios, personas que ponen una escuela para formar científicos, personas que ponen una escuela para formar ciudadanos, personas que ponen una escuela para formar discípulos misioneros. Pero, o sea, el proyecto se origina en una idea, en un sueño. ¿Mm? En términos de gestión, estamos hablando del nivel ideológico, del sueño de este proyecto. Pero para ponerlo en práctica, muchas veces estas personas tienen que aterrizar sus sueños y buscan especialistas, buscan a quién encargarle ese proyecto, o ellos mismos, en este esfuerzo, lo aterrizan dentro de la realidad, ¿ya? Y convocan un equipo directivo. Pero la clave de su tarea es cómo es que vamos a lograr este sueño en el lugar donde estamos. Ahí es donde este sueño se convierte en teoría, en el nivel teórico de la gestión. Ahora, para poder ejecutarlo, antes del día a día, necesitamos organizar el trabajo. Ese trabajo organizado significa ir separando el trabajo en los distintos campos de acción. Y toda escuela, desde su naturaleza de escuela, trabaja con la cultura, con los saberes, ¿no? Es una academia. O sea, no puede haber una escuela sin un área académica. Pero no trabajamos solo con el conocimiento, trabajamos también con las experiencias propias, de ayudar al estudiante a hacer su camino. Las escuelas católicas en general también tienen un departamento de pastoral, que ahora también es frecuente, por lo menos aquí en Lima, en Perú, es frecuente que escuelas no católicas, que escuelas seglares, escuelas empresariales, tengan un departamento de pastoral. Aquí es bastante conocido la experiencia de un banco que ha puesto una cadena de colegios, y esta cadena de colegios tiene un área de pastoral. O sea, ya se imaginarán un banco haciendo pastoral, pero lo que ocurre es que como esto les da estatus frente a la sociedad, ¿ya? Entonces lo han incorporado. Entonces, hasta aquí es lo que hay en común en la gran mayoría de escuelas. Pero para ir llegando a los niveles, ¿cómo es que se pone en práctica? En el nivel académico les decía que el insumo fundamental son los saberes, la cultura. Y a partir de la cultura es que hacemos una selección de qué es lo que hay que transmitir y se forma el currículo. Mientras que en el área de orientación educativa trabajamos con los conflictos del día a día, con las experiencias de nuestros estudiantes, con las familias, con la problemática, con la convivencia, con las visitas, etc. En donde vemos dificultades, creamos un proyecto de transformación. Esos proyectos son los que nos permiten ir orientando a los estudiantes para la formulación de su propio camino. Y en la pastoral, nuestros insumos con lo que trabajamos son con las expresiones de fe, de la comunidad, del pueblo, de las familias, de los estudiantes, de la misma comunidad educativa. Y lo que hacemos es crear espacios de formación. Esto no es nada nuevo, esto es lo que se vive en cualquier colegio, sea o no sea una escuela católica. Este es el punto de partida. Y aquí es donde... Dime, Tomás. No. Perdón que te interrumpa, José. Acá No. Lorena Daniela Aguilar nos está haciendo una pregunta, ¿sí? Básicamente es, bueno, ¿cómo hacer para que todos los que son parte de un colegio se empapen de la identidad propia, ¿no? Del carisma propio de lo que ofrece el ideario de la institución? Si no me equivoco. No, le doy la palabra tanto a José como a Camilo para que puedan darnos una respuesta un poco más completa. Y llegó la pregunta en el momento oportuno, pero Camilo, que quizás quieres redondear un poco.
Comienzo por una pregunta. anécdota, ya que dijimos Sí. que íbamos a contar anécdotas. Esta pregunta es un poco parecida a una situación justamente que tuvimos en un colegio, porque hablando del pacto, un profesor levantó la mano y dijo, o sea que si yo no soy católico me van a botar del colegio. Claro, es la sensación, porque el Papa está diciendo algo y dicen, ah, pues que esto es para católicos en colegios católicos. Y ustedes saben muy bien que no es así. Pero el profe que no es católico, porque está trabajando en un colegio católico, más allá de todo lo que ustedes tengan en la cabeza y puedan responder, porque ese profe que no es católico está en ese colegio católico, pues hay una identidad con la que él se compromete, un ideario, una misión, una visión con la que el profe se compromete, ¿cierto? Él no se compromete a estar rezando con los estudiantes todo el día, pero sí a conservar unos valores y enseñar dentro de esa identidad, ¿no? Eh, y hace parte de empezar a tantear este pacto justamente, porque repito, no es un pacto en el que el Papa dice, bueno, queridos bautizados, vamos a hacer este pacto entre nosotros. Es un pacto global. O sea, todos nos comprometemos por unos mínimos que son de toda la educación, pero lo hacemos desde una identidad particular. En este caso, Daniela, lo que nos estás diciendo justamente, desde el carisma del colegio, ¿cómo se empaparían en la congregación de ese carisma? Pues no solamente porque los profes vivirán ese ideario, esa misión, esa visión, como les conté, sino porque a veces podemos empezar a mirar qué es lo distintivo de este carisma. ¿Cómo lo podemos poner en lo que José nos está contando, en el currículo? ¿Cómo lo convertimos en cultura? O sea, lo transformamos en currículo oculto. Entonces, el ejemplo que hemos hecho nosotros, tomamos elementos que cuenta el Papa Francisco, por ejemplo, para la cultura del encuentro, valores, capacidades o actitudes, y se los proponemos a la escuela católica, bien sea para vivir un currículo oculto o un currículo formal, cómo desde los contenidos podemos trabajar esa cultura del encuentro. Sería fácil pensarlo en las ciencias sociales, pero también en las ciencias naturales, empecemos a ampliarlo al cuidado de la casa común, también en los deportes, porque la casa común es mi misma corporidad, ¿sí? Es empezar a ampliar este lenguaje y ser astutos a la hora de proponer valores, capacidades o actitudes propios del carisma en el que estamos, pues dentro del currículo oculto o el currículo formal. José, si quieres seguir ampliando. Sí, pues, sí, yo creo que la pregunta cayó en el momento oportuno porque este pequeño organigrama nos muestra esto que tú dices también, Camilo. O sea, la identidad se vive en la dimensión formal a través de los instrumentos de gestión, ¿no? Pero también se vive en la cotidianidad, ¿no? En la forma de ser, ¿no? Entonces, esto no se adquiere por osmosis, o sea, no se adquiere por estar... Aquí, por lo menos en el trabajo de acompañamiento que hacemos, muchas veces cuando le preguntamos a las personas de un colegio, ¿y tú cómo adquiriste la identidad de la congregación? Ay, es porque la hermanita tal, ¿no? Yo siempre la vi a la hermanita. Entonces, la gran pregunta es, ¿tienes la identidad de la congregación o de la hermanita? ¿Con quién está comprometido tu proyecto? ¿No? A veces esto hay que convertirlo en una propuesta sistemática. Entonces hay que formalizarla. Y eso es lo que vamos a ir construyendo. Y decía que la pregunta creo que Lorena era la persona que la compartió, llegó en un momento oportuno, porque justo eso nos desafía a poder, a pedirles que nos pongan el acceso a la encuesta de Mentimeter, para que los profesores puedan ingresar. Ustedes van a poder, voy a dejar de compartir pantalla para que puedan hacerlo. Ustedes van a tener acceso a través o de un QR o también pueden digitar el acceso a la página web para empezar a completar sus respuestas. Las preguntas son, ¿cuál es la principal actividad evangelizadora que realiza una parroquia? Ustedes tienen 3 casillas, pueden poner una sola respuesta o poner las 3, 2, ¿no? ¿Cuál es la principal actividad evangelizadora que realiza una parroquia? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la principal actividad evangelizadora que realiza una escuela católica? Vamos a esperar unos segundos que empiecen a aparecer sus respuestas, pero también, mientras van apareciendo, mientras ustedes van respondiendo, yo voy anticipando el siguiente detalle que nos va a permitir
reconocer las diferencias, porque cuando hablamos de evangelizar, por eso la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las principales tareas evangelizadoras? Sabemos que evangelizar viene de comunicar el evangelio, y evangelio viene de evangelión, buena noticia. Es como nuestro mensaje se convierte en una buena noticia para las familias, para las personas, para nuestros estudiantes. Cuando recuperamos la experiencia de Jesús, ¿cómo es que su cercanía con las personas, cómo es que el proyecto de Jesús se convierte en una buena noticia para cada uno de ellos? Cuando Jesús se encontraba con un ciego, ¿qué era lo que hacía? Lo curaba, lo sanaba, ¿no? Le daba salud. Y así cumplía su promesa de: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿no? Entonces, esta buena noticia de la vida en abundancia se expresaba en la salud. Entonces, una forma de evangelizar es sanando las enfermedades, sanando las dolencias, sanando el sufrimiento, sanando las heridas. Cuando Jesús se encontró con Zaqueo, este hombre bajito, el chato, cobrador de impuestos, ¿no? Que quería ver a Jesús, ¿no? En medio de la multitud, y entonces cuando él quería verlo, oye, sal de acá, ¿no? Y entonces para poder verlo se adelanta en el camino y se sube a un árbol para verlo. Mientras que el resto despreciaba a Zaqueo, Jesús, ¿qué fue lo que le ofreció? Compasión, acogida, ternura. Oye, ¿qué haces ahí arriba? Baja, que hoy día voy a ir a comer a tu casa. Y cuando Jesús estaba en su casa, todo el mundo empieza a criticar a Jesús, ¿no? Todos los que estaban ahí, oye, ¿y cómo come en la casa este publicano? Zaqueo se da cuenta de lo que Jesús ha hecho, cómo se ha arriesgado por él, ¿no? Y que con esa visita de Jesús se ha restaurado su dignidad. Y por eso decide convertirse. Y ahí es que Zaqueo descubre esa vida plena, de no vivir engañando, mintiendo, sino de cómo poder vivir unido a su comunidad, respetando a los demás. Y él, entonces, Zaqueo fue evangelizado restaurando su dignidad. Jesús lo evangeliza a través de esta restauración. ¿Qué hacemos nosotros hoy día para evangelizar? Vamos a ver cuántas respuestas tenemos ya en nuestra encuesta. ¿Ven? Miren, la palabra que aparece al centro, que es la que ha aparecido más veces, incluso por eso aparece un poco más grande. La palabra que aparece al centro es catequesis. Acompañar. Somos un poco redundantes cuando decimos que la principal actividad evangelizadora es anunciar el evangelio, ¿no? Estamos redundando, pero ahí también aparece evangelizar cerca, pero ahí por ahí dicen llevar las buenas nuevas, que también es redundante, pero ahí está catequesis sacramental, transmitir la fe, clases de enseñanza religiosa. Las palabras que están en amarillo son las siguientes en nivel de intensidad de nuestras respuestas, ¿no? Esto es lo que se hace en una parroquia: la catequesis eucarística, trabajo, pero ahí también aparece, miren, trabajo comunitario, contener a personas que están sufriendo, por ahí dice querigma, rezar, ¿no? Dar los sacramentos, el anuncio de la palabra como bautizados, pero miren, aquí digamos un poco, lo central de lo que hacemos está en catequesis, acompañar, anunciar el evangelio, que es lo que aparece con más frecuencia. ¿Y cuál es la principal actividad evangelizadora que realiza una escuela católica? Miren qué palabra aparece en el centro también: catequesis. Pero aquí está más cerca la palabra educar en valores cristianos, acompañar, educar con el ejemplo, ¿no? Anunciar a Jesús en todo, desarrollo de las personas, sacramentos, familias, enseñar desde la palabra, evangelizar en la fe. Dos cosas que no sé, Tomás, Camilo, ¿cómo reaccionan ustedes a estas respuestas que estamos viendo aquí, a estas a las preguntas? A mí una de las cosas que me sorprende es el hecho de que aparezca la catequesis tanto como actividad específica de la parroquia, como actividad específica
de la escuela. Digo, pensaría como no podría haber, no debería haber ninguna distinción. ¿Cuál sería la distinción propia para cada una de esas instituciones, ¿no? El modo de hacer pastoral, ¿no? ¿Cuál sería lo que lo distingue? Eso me surge a mí como pregunta interna, pero a su vez hay un montón de preguntas en este momento. Como son tantas las preguntas, muchas vienen derivadas de la misma cuestión de la identidad. Yo lo que les propongo a todos aquellos que estén escribiéndonos es que lo sigan haciendo, pero que hacia el final podamos dedicar un espacio para responder una a una cada una de esas preguntas. Sí, claro, está bien dentro de esa distinción que comentas, Tomás, que para el caso de la escuela católica se pone el marco de enseñar. Enseñar seguramente porque estamos hablando de lo curricular, porque no podemos decir que la parroquia no enseña, ¿no? El mismo hecho de la catequesis es un ejercicio de enseñanza. Cuando no existen ciertos acompañamientos que hacen las parroquias justamente en la enseñanza formal, ¿no? En la alfabetización y demás. Pero sí que la respuesta denota que es que estamos haciendo catequesis y enseñanza, digámoslo así, fe y razón, por separarlo, que no deberíamos tampoco separarlo, pero es una manera de entenderlo. Y eso justamente nos permite pensar como dos grandes misiones que tiene la escuela católica. Y al final su forma de ser iglesia es a través de educar con lo curricular y a través de llevar el evangelio en el anuncio de la catequesis o en el anuncio querigmático, ¿sí? Será lo que viene más adelante con unos modos propios que lo distingue de la parroquia, y es allí donde también valdría la pena entrar, ¿no? Justamente para poder comprender cuál es esta dimensión pastoral de la escuela católica y este modo de ser de la escuela católica como iglesia. Sí, yo creo que las respuestas que hemos recogido nos permiten ver esto, un poco esta situación dramática que vivimos en América Latina, porque yo creo que no podemos eludir esto, de que no hay mayor distinción entre lo que hacemos en una parroquia y lo que se hace en un colegio, ¿no? Como si el colegio fuera, aquí usando el quechua diríamos, como si el colegio fuera una sacha parroquia, o sea, una casi parroquia, una parecida parroquia, una semi parroquia. Y no, ¿no? O sea, tenemos naturalezas distintas, ¿ya? Con un mismo propósito, pero con naturalezas distintas. Por eso es que regreso a la presentación y queríamos diferenciar esto de evangelizar sanando, evangelizar restaurando, porque la acción de evangelizar tiene apellido. Hay muchas formas de evangelizar, no solamente a través de la catequesis, que además hay que también diferenciar que dentro de los procesos de formación en la fe son dos momentos distintos, la evangelización de la catequesis. La evangelización es el primer anuncio. Yo no puedo catequizar a quien no ha sido evangelizado. Entonces, ahí hay también un conflicto cuando yo digo que mi principal actividad evangelizadora es la catequesis, ¿no? Entonces, hay algo ahí que no está terminando de cuajar. Pero esto es lo que Jesús hizo para comunicar la buena noticia. Hoy día, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hoy día debemos seguir haciendo esto. Hoy deberíamos seguir haciendo, y por eso es que la iglesia, cuando ve a un enfermo, lo que hace es sanarlo. O sea, nosotros no ponemos hospitales, o sea, la iglesia no pone hospitales para bautizar a los enfermos. No, ponemos hospitales para curarlos, para darles vida plena. Y cuando ellos encuentren la vida plena, quizás quieran bautizarse, ¿no? O sea, nosotros no ponemos colegios para terminar de bautizar, de dar la primera comunión, de dar la confirmación a los que se quedaron a los que no lo hicieron cuando estaban pequeños. ¿No? No ponemos colegios para llenar el hueco que dejaron las parroquias. Eso no tendría sentido. Lo que hacemos es que vemos que la persona, para adquirir vida eterna, necesita crecer en sus capacidades, en su conocimiento, en su comprensión del mundo, ¿no? Y entonces lo que hacemos es educarlos. Evangelizamos educando. Así como Jesús, cuando llamó a Simón Pedro, que era un pescador, ¿no? A lo que se dedicaba Simón era a pescar. ¿Y Jesús a qué lo invitó? A pescar hombres. A nosotros que somos educadores,
¿A qué nos va a invitar? A educar niños, a educar jóvenes, a educar a las personas. Porque eso es lo mejor que sabemos hacer, ¿no? Entonces, ahí está nuestra particularidad. Tenemos que ponerle apellido a lo que hacemos. O sea, la identidad de la escuela católica está en la calidad de la educación, no en la calidad de su catequesis. ¿Eh? O sea, haciendo esta diferencia semántica en que, de los procesos evangelizadores, ¿no? Yo sé que la educación en sí misma, como Camilo lo mencionó, la catequesis es una forma de educar, de enseñar, ¿no? Y, o sea, catequizamos con la educación, ¿no? Yo estoy yendo a la esencia de la palabra y a esto que le decía, no podemos catequizar a quien no ha sido evangelizado, ¿no? Entonces, en ese sentido es que trato de ser radical, porque si no, nuestro proceso de conversión se dispersa, ¿ya? En esa clave es que hago este énfasis. Y además, cuando nosotros recuperamos ese sentido, ese núcleo de nuestra identidad, es que necesitamos entonces reformular algunos de nuestros paradigmas, reformular algunos de nuestros presupuestos, volvernos a hacer las preguntas que nos llevaron a la educación. Y en ese sentido, entonces, como educadores, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿para qué educamos? Y hoy día la respuesta que está de moda, que encontramos en cualquier manual de educación de cualquier país latinoamericano o en el mundo, es que educamos para la vida, ¿no? Porque eso corresponde con el enfoque de moda actual, ¿no? El enfoque por competencias, donde buscamos que los alumnos adquieran capacidades y desempeños que les permitan resolver los problemas de la vida, ¿no? Que puedan enfrentar la vida, ya, o sea, entonces los educamos para la vida. Pero nosotros, como escuela católica, nosotros queremos que los estudiantes vivan nomás, que vivan como puedan, que sobrevivan. No, estoy seguro que no. O sea, todas nuestras escuelas les proponen una forma de vivir. Nosotros tenemos un proyecto de vida, una propuesta de vida que les hacemos. Y esa propuesta de vida parte de un modelo. O sea, si yo educo para la vida, ¿cuál es el modelo de vida que tenemos? Aquí, cuando suelo lanzar esta pregunta, muchas veces el sonido del grillo, ¿no? El silencio, la duda. Pero ¿cuál es nuestro modelo de vida? O sea, si no lo tenemos claro, si tú en tu casa en este momento no tienes una respuesta clara a esto, hay que preocuparse. ¿Mm? Ahora, si ya tienes una respuesta, mira, sea cual sea la respuesta, ya es un avance. Pero para que nuestra escuela sea una escuela católica, el modelo de vida que proponemos tiene que ser Jesús de Nazaret. ¿Mm? Si no, seremos una escuela empresarial, escuela ciudadana, escuela einsteiniana, no sé, ¿no? O sea, para que, como escuela católica, el modelo de vida que les proponemos a nuestros estudiantes tiene que ser Jesús de Nazaret. Por lo tanto, entonces ya no es tan sencillo que decir que formamos para la vida, sino que formamos para la vida cristiana. ¿Mm? Y eso nos cambia el enfoque, porque ustedes ya no es solo un enfoque por competencias, porque no solamente queremos que se desempeñen en la vida, sino que queremos que se desempeñen en la vida como lo hizo Jesús de Nazaret. Entonces, son competencias evangelizadoras. Y ahí es donde cae por su propio peso el sentido que tiene un currículo evangelizador. Miren que estamos hablando de competencias, desempeños, capacidades, ¿no? Que ellos enfrenten los problemas del mundo como lo hubiera hecho Jesús. Que resuelvan los problemas de su familia como lo hubiera hecho Jesús. Que resuelvan los problemas con sus amigos como lo hubiera hecho Jesús. Cuando hemos logrado cuando hacemos eso y formamos para la vida cristiana, entonces tiene que surgir otra pregunta. ¿Qué entendemos por vida cristiana? Y esta es una de las preguntas movilizadoras del documento del CELAM, de la Comisión de Educación del CELAM, el documento Vayan y Enseñen, que se publicó unos años después de Aparecida.
en el cual los educadores de América Latina, los educadores católicos de América Latina se pusieron a reflexionar, ¿cómo es que vamos a aplicar los lineamientos de Aparecida en la escuela católica? Y vieron, bueno, cómo se ha ido transformando la escuela católica, fue este elemento. Y se dieron cuenta que cómo había cambiado la comprensión de vida cristiana que teníamos en la iglesia. Antes de Vaticano II, hablábamos de la iglesia como cuerpo místico de Cristo, ¿no? En esa misma concepción, al ser cuerpo místico de Cristo, lo que esperábamos de un cristiano era que fuera a misa, se confesara, hiciera oración, hiciera caridad, procesiones, etc. ¿No? O sea, creíamos que eso era ser cristiano. Y es cierto que estos son elementos fundamentales de la vida cristiana. El catecismo nos dice que la Eucaristía es el centro de la vida de un cristiano. Pero no lo es todo. El centro no lo es todo. Y ahí podemos también parafrasear esta expresión del Papa Francisco que nos invita a ir a las periferias existenciales, a la periferia de la vida, no quedarnos en el centro. O sea, en el centro te alimentas, te nutres, pero es para ir a la vida. Pero como por mucho tiempo se tuvo esta concepción de vida cristiana, hoy día para muchas personas todavía está vigente, entonces centran la acción de la escuela en vivir estas cosas. Y estas cosas son manifestaciones religiosas, sacramentos, devociones, actos de culto. ¿No? Entonces, cuando una escuela se centra en esto, es que está viviendo desde el modelo de escuela religiosa. En los primeros años después de Vaticano II, con el cambio también de concepción de la iglesia, y ya empezamos a hablar de la iglesia como pueblo de Dios, un pueblo que camina, ¿no? Que camina hacia el reino de Dios, pero la clave estaba en ser pueblo. Entonces, la vida cristiana estaba en ser parte de ese pueblo. Se entendía, en los años 70, 80, se entendía la vida cristiana como ser parte de la comunidad de fe. Entonces, en las escuelas se empezaron a crear departamentos especializados para animar la vida de fe en las comunidades. Aparecieron los departamentos de pastoral. Y ahí es donde se empezó a vivir el modelo de escuela con pastoral. Y entonces este equipo especializado era el que se encargaba de hacer la catequesis, la animación litúrgica, de preparar las celebraciones, de hacer jornadas, retiros, campamentos. Pero entonces los servicios de este departamento se empezaron a convertir en una opción más dentro de todo lo que ofrecía la escuela. Porque los estudiantes se veían en la dicotomía. O voy a las actividades de pastoral, o voy al taller de deportes. O me quedo a la catequesis, o voy al grupo de teatro. Y muchas veces ya nos imaginamos también las discusiones entre profesores. Oye, por tanta pastoral me están quitando horas de clase, yo no sé, no voy a terminar con mi currículo. Claro, porque entonces la pastoral se empezó a convertir en un área que competía con las otras cosas que ofrecía la escuela. Y claro, entonces solo el departamento de pastoral evangelizaba. Y los demás, ahí es que ya con Santo Domingo, pero con mucho mayor claridad en Aparecida, cuando empezamos a hablar de discípulos misioneros que caminan, ¿no? Que buscan, y que tienen esta misión de continuar la misión de Jesús, que es la de construir el reino de Dios, entonces empieza a aparecer estos otros factores. Y entendemos que la vida cristiana es hacer presente el reino de Dios en medio de nuestra realidad. Cuando asumimos esto, reconocemos que el reino de Dios es un proyecto histórico, porque se encarna en cada momento concreto de la historia. Por eso es que San Agustín, miren ya hace cuántos siglos, San Agustín va a decir que había que construir la ciudad de Dios. ¿Ya? O sea, ese es el nombre que le pone San Agustín al proyecto del reino de Dios. El Papa Paulo VI nos habla de construir el reino como construir la civilización del amor. El Papa Francisco hoy nos dice que
construir el reino es ser custodios al cuidado de la casa común. ¿Ven cómo el proyecto del reino de Dios se encarna en medio de nuestra realidad? Entonces, esto es claro, es evidente que no lo puede hacer solo el departamento de pastoral, que no se hace con la clase de religión. Porque si queremos que los estudiantes se desempeñen para resolver los problemas en el mundo, tienen que tener conocimientos matemáticos para poder distribuir los bienes de manera adecuada. Tienen que saber muy bien de biología para poder cuidar la casa común, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces ya no es una escuela con pastoral, sino es una escuela en pastoral. Yo sé que seguramente la mayoría de ustedes conocía estos tres conceptos, esos tres modelos de iglesia, de escuela religiosa, escuela con pastoral y escuela en pastoral. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia no está solamente en lo que hacemos, sino en la concepción de vida cristiana que tenemos. Ese es el diferencial que nos va a permitir consolidar nuestro proyecto. Y en el siguiente cuadro vamos a ver un poco también, seguir en esta línea y cómo se pone en la práctica, ¿no? No sé si... Esto que estás comentando podría de alguna manera resumirse en aquellas conversaciones que ustedes en Argentina fueron testigos que tenía el entonces cardenal Bergoglio con la escuela católica. Haciendo un estudio breve, uno podría decir, a la gran pregunta que les formulaba, ¿para qué educamos? Es para un modelo de persona que construya un modelo de sociedad, que ahora, tú bien lo dices, José, ya como pontífice nos muestra cuál es el modelo de sociedad. ¿Y cuál es el modelo de persona? Pues lo dice San Pablo, a la medida del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Y como arrancamos hablando de las conversiones, cómo necesitamos nuestra conversión personal, pero también quizás la conversión colectiva, la institucional y en los modos de ser institución, para que en verdad la escuela católica pueda formar en este modelo de sociedad o esta forma como se va a encarnar el reino de los cielos hoy, que es lo que nos marca el Papa justamente de la Laudato Si. Aprovecho y doy una segunda puntada a lo que nos decía Graciela Inés. Y entonces no se necesita ser católico para enseñar en una escuela, si no hace falta ser católico para enseñar en una escuela católica, tampoco son importantes los sacramentos. Entonces, no porque justamente no estamos hablando hacia allá, sino estamos mostrando cómo nosotros como católicos tenemos que ser los que más acogen, pero el profe que no es católico se suma al ideario, pues no va a evangelizar y no va a predicar y no va a hablar del evangelio directamente, pero va a respetar ciertas dinámicas. Vuelvo a anécdota de colegio. Como estoy en Colombia, pues puedo contar estas anécdotas, ¿no? Eso no ha pasado en Argentina. Si yo estoy dando un seminario de bioética en 10º, en 11, y justamente estamos tocando el tema del aborto, y los estudiantes van después a hablar con el profe de filosofía que no cree en Dios, pues él no les va a decir, no, usted por qué pone cuidado a lo que le está diciendo el profe de religión, si es que mire cómo los animalitos se comen a sus propias crías, porque bueno, y empieza todo el discurso y tantos argumentos que ya conocemos, ¿cierto? Para hablar del aborto, a favor del aborto. No, pues el profe no, sino que se compromete con unos valores comunes y ahí callará, porque hace parte de su compromiso inclusive contractual. Pero ¿quiénes lideran la pastoral educativa? Que es a donde va la pregunta más bien. Pues justamente los que tienen una espiritualidad que es evidente, no solamente los profesores de pastoral o de religión, según donde el país en el que sea, sino justamente los que llevan una espiritualidad, los que pueden llevar a cabo desde diversas maneras y creativas esto de lo que estamos hablando, el modo de ser iglesia en el colegio, que no solamente son estas pastorales de las que podemos bien decir, los grupos juveniles, grupos de familia y grupos de oración y las catequesis y los sacramentos, ¿no? Entonces, claro, el colegio resulta siendo una pequeña sociedad donde nosotros también nos sabemos acoger, donde los que no son creyentes se comprometen con el ideario, que es la palabra clave, ¿sí? Pero tampoco los excluimos porque somos justamente católicos, ¿no? Es parte de nuestra identidad. Gracias, José. Perdón, yo un poco sumo a la respuesta que estabas dando, Camilo. Me parece que a veces hay una cuestión hasta fenomenológica, ¿no? O sea, es una realidad que en la mayor parte de nuestras escuelas tenemos docentes que no son practicantes, ¿no? Que quizás hayan tenido alguna herida a lo largo de su historia o lo que fuera, que hace que no estén cerca existencialmente o vivencialmente de la práctica de la fe. Entonces, digo, frente a esta realidad que se presenta, bueno, ¿es un desafío? Sí, es un desafío, pero también ese docente tiene que reconocer dónde está
y en qué institución está y cuáles son los lineamientos de esa institución. Eso por un lado. Por el otro lado, respecto de los presupuestos que venías presentando, José, a mí me surge desde el lado de haber estado trabajando en colegios, de pensar, bueno, cuán difícil es a veces aplicar todo esto, ¿no? Que quede claro a toda la comunidad educativa que Jesús de Nazaret es nuestro modelo de vida, que quede claro que no educamos para mayores competencias, sino para la vida cristiana, y que esa es una competencia evangelizadora que tiene que tener su repercusión en el afuera de la institución también. Bueno, ¿cómo hacemos o qué ofrecemos nosotros para poder de alguna manera ayudar a todo esto? Digo, y por eso Creo viene a dar respuesta, ¿no? O sea, nuestro primer pilar en Creo es vivir el Evangelio hoy, es seguir a la persona de Jesús de Nazaret. Desde ese lugar, ¿sí?, es donde también nosotros podemos ofrecer recursos para poder llevar a la práctica estos presupuestos que vos también nos estás planteando. Y en este proyecto, en este camino de encarnar el reino, es el mismo que han seguido las comunidades carismáticas, ¿no?, las congregaciones, y también cada iglesia diocesana, o sea, cada iglesia local, ¿no? Porque ellos tienen que ver cuáles son los desafíos que hay en su entorno, qué nos desafía para que el reino se haga realidad y cómo responder a ellos. Ahí es donde nuestros carismas se hacen presentes también. Por eso mencionaba, por ejemplo, hace un momento a San Agustín, pero, por ejemplo, los marianistas dirían aquí en esto, ¿qué es la vida cristiana? Para un marianista, la vida cristiana es ser el rostro mariano de la iglesia. Para un salesiano, quizás la vida cristiana es amar a los jóvenes. O sea, esa es la encarnación del reino en medio de su realidad. Por eso es que cuando nosotros educamos para la vida cristiana, también queremos que lo hagan desde nuestro proyecto. O sea, los salesianos querrán que sus estudiantes se desempeñen en el mundo como lo hizo Jesús de Nazaret, según los mostró Don Bosco. Los maristas querrán que sus estudiantes se desempeñen en el mundo tal como lo hizo Jesús, según se lo mostró Marcelino Champagnat. Entonces, ya no es solamente que educamos para la vida cristiana, sino que educamos para una vida cristiana como iglesia local, como comunidad carismática. Y ahí nuestro enfoque por competencias ya no es solamente competencias evangelizadoras, sino competencias evangelizadoras carismáticas. Porque tiene la identidad de una comunidad. Y es que, ¿cómo será, José, esto del carisma? Pero no para que los colegios se vayan a quitarle a los estudiantes al del frente, ¿no? Pero sí que se ha vuelto un caballito de batalla a la hora de hacer un marketing educativo, más allá de las cosas formales que hacemos, presentarle a los padres de familia la singularidad del carisma y lo bonito que hay en el carisma y cómo mi carisma es diferente al de mi vecino. Pero repito, no para ir a quitarle a los estudiantes al otro, sino para mostrar esta pluralidad de carismas desde la escuela católica. Y para que la familia también pueda encontrar su propia identidad en el proyecto de la escuela, ¿no? Porque si nosotros no tenemos claro nuestro proyecto, entonces la familia nos va a escoger como si nosotros fuéramos cualquier otra institución educativa. Y eso es lo que muchas veces luego genera conflictos porque la familia no está de acuerdo con lo que el colegio propone, porque no comprendieron el proyecto carismático, ¿no? O porque el proyecto carismático muchas veces no logra complementar el proyecto familiar, ¿no? Y ahí está la importancia de esto. Pero esto nos lleva entonces a una nueva pregunta, porque si lo hacemos como iglesia local, como carisma que busca encarnarse en medio de la realidad, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo participar del reino? O sea, ¿cómo encarnar el reino en medio de nuestra realidad? Ojo que el botiquín de la parroquia responderá de una manera a esta pregunta. La biblioteca de la parroquia responderá de otra manera a esta pregunta. Nosotros como escuela, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Desde nuestra naturaleza educativa
hoy día en el proyecto de la Iglesia Latinoamericana es que participamos del reino formando o siendo discípulos misioneros. Y para ser discípulos misioneros hay 4 valores que son inalienables a la educación. O sea, nosotros no podemos educar si no buscamos la verdad. No podemos educar si no hacemos justicia. O sea, no se puede educar sin la creación de belleza. Y no podemos educar sin una vida en la bondad. Estos elementos son inalienables. Si nos falta uno de estos, ¿no? No estamos hablando de educación. Ahora, es probable que en cada carisma prioricen alguno de estos valores. O sea, los agustinos, los dominicos seguramente priorizarán el valor de la búsqueda de la verdad. Los jesuitas quizás priorizarán la búsqueda de la justicia. En una diócesis, en una jurisdicción parroquial, quizás por el momento histórico que están viviendo, tendrán que priorizar alguno de estos valores, porque confronta un problema concreto de su entorno, ¿ya? Pero entonces, ahí es donde nosotros tenemos que también comprender de una nueva manera estos valores evangélicos. A veces pensamos en los valores solamente como actitudes, como cuestiones emocionales o de voluntad. Y los valores son fundamentalmente capacidades. ¿Ya? Porque no se trata solamente de querer ser honesto, sino de tener la capacidad de decir la verdad de una manera comprensible, de poder discernir dónde está la verdad, tener la capacidad de investigar para descubrir la verdad. Entonces se dan cuenta cómo estos valores son aprendizajes que hay que desarrollar en los estudiantes. No son cuestiones solamente afectivas. Entonces, cuando a través de las ciencias yo desarrollo en los estudiantes el método científico para que ellos se conviertan en buscadores de la verdad. Un buscador de la verdad es un investigador. Entonces, cuando yo desarrollo en ellos el método de investigación científica, los estoy evangelizando. Cuando a través de las ciencias sociales yo desarrollo en ellos la capacidad para identificar quiénes son las personas que sufren, para identificar quiénes son las víctimas en nuestra sociedad. Cuando a través del área de comunicación desarrollo en ellos la habilidad de hablar de manera empática, ¿no? Y o con incluso, esos... si quieres, desde las mismas matemáticas, hay un ejemplo muy, muy clave también que practican algunos profes de matemáticas, ojo, de matemáticas, que para ellos es una forma de hacer las matemáticas más cálidas, no solamente en enseñanza de fórmulas y un tipo de razonamiento. Y es, por ejemplo, estamos viendo los sistemas de medición. ¿Y en qué consiste un sistema de medición? ¿Para qué es? ¿Por qué? ¿Qué medidas tiene? Y después me invento un amorómetro para reconocer los afectos que tengo en el corazón, quién pesa más y quién pesa menos, no para hacerle bullying al que pesa menos, sino justamente para aprender a cuidar mis afectos y que mi profe de matemáticas, a propósito de ese conocimiento, me enseñe a cuidar los afectos, pues es otra manera justamente de ir desarrollando estas capacidades. Efectivamente, y vemos que lo que está haciendo ese profesor de matemática es, al enseñar matemática, desarrolla estas capacidades de verdad, justicia, belleza y bondad. Ahí es donde el currículo evangelizador coge forma, ¿no? Que no estamos hablando solamente de cuestiones actitudinales, afectivas, ideales, sino de prácticas cotidianas. Tomás. Sí, estaba leyendo justo una pregunta, o en realidad más que nada una opinión que se nos habían volcado aquí, el tema de los distintos estadios en los procesos de fe de la gente, ¿no? Que pertenece a la institución, ¿no? Que bueno, es una obligación, no solamente una opción. Yo creo que más que una obligación, es parte de la naturaleza misma de la escuela católica, ¿no? O parte de la naturaleza misma de la iglesia. Porque
el Papa Francisco es muy claro cuando nos dice de salir al encuentro del otro como está el otro, ¿no? No como a mí me gustaría que esté. Entonces, me parece que es interesante poder atender a los procesos también particulares, no solamente de los alumnos, en los cuales uno tiene que ir evangelizando a través de estos valores que bueno, vos muy bien, José, venías explicándonos, sino también en los docentes y en toda la comunidad educativa, ¿no? Y ahí me permito enlazar con este segundo pilar de Creo, ¿no? Que es este del acompañamiento a toda la comunidad educativa. Y toda la comunidad educativa no es solamente el estudiante, sino también implica al docente, al directivo, a los padres, al personal no docente, aquellas personas que se encuentran como se encuentran, ¿no? Y eso me parece que va en línea con lo que nosotros queremos plantear desde Creo. Y a propósito también hago eco justo lo que acaba de poner María Gabriela, que tiene mucha razón y da pie a lo que más adelante vas a tocar, José. Y es que esto requiere de un proceso sostenido en el tiempo, lo estoy leyendo porque es así, donde todos los actores institucionales se comprometan en la educación de los valores cristianos. Y para eso además necesitamos, lo que vendrá más adelante, pensarnos justamente una planeación estratégica, pastoral, donde todos nos involucramos, desde los estudiantes, ojalá hasta el mismo portero, y bien, sostenido en el tiempo. Sí, y aquí es donde regresamos a que la escuela católica es un proyecto, ¿no? Es un camino de transformación, ¿ya? Donde vamos constituyéndonos en lo que somos, y cada uno aporta lo mejor que tiene, ¿ya? El Papa Francisco en el Evangelii Gaudium es muy claro al decirnos que a veces buscamos un proyecto totémico, ¿no? Unificado, donde todos pensemos igual y donde todos seamos un solo cuerpo, pero la vida no es así, la sociedad no es así, la iglesia no es así. Es una diversidad y nos enriquecemos. O sea, el pilar de la piedra de la iglesia, Pedro, ¿no? Fue un hombre que tuvo muchos conflictos y Jesús lo dice: apártate de mí, Satanás, porque tú me harías tropezar, ¿no? O sea, la iglesia no está constituida de gente pura, está constituida de gente que estamos caminando y somos pecadores, estamos limitados. Y este pacto, nosotros no hacemos un pacto con los que son iguales que yo. Eso es abrirnos al encuentro, hacemos un pacto con los que son distintos a nosotros para complementarnos. Y así como vivimos el pacto hacia afuera de la escuela católica, ¿no? De invitar a agentes externos a la escuela, también dentro de la escuela debemos vivir el pacto. Y este pacto significa que nosotros también tenemos que evangelizar dentro de la escuela, a veces a nuestros compañeros maestros, a nuestros colegas, pero no es porque sean paganos, herejes, sino porque somos una comunidad que está creciendo, ¿ya? Y la iglesia ha crecido así, con gente con virtudes y con limitaciones. ¿Quién cargó la cruz de Jesús? O sea, ¿quién ayudó a Jesús a cargar su cruz? Un extranjero, un pagano, alguien que no era cristiano, y ayudó a Jesús a llegar a la expresión máxima de su amor. Algunos exégetas reconocen que Jesús vivió un momento de conversión, y a veces nos parece extraño hablar de que Jesús se convirtió, ¿no? Pero cuando Jesús, la mujer sirofenicia, se acerca a Jesús a decirle: oye, cura a mi hijo, y Jesús le dice: oye, uno no puede dar la comida de sus hijos a los perros, a los perritos, ¿no? Cariñosamente, pero perritos, ¿no? Y esta mujer le dice: los perros comen hasta las migajas que caen de la mesa de su amo. Jesús, al ver la fe de esta mujer, que era una mujer extranjera, de una mujer pagana, una mujer de otra religión, Jesús cambia su manera de entender las cosas, de entender su propio proyecto, ¿no? Entonces, la escuela católica tampoco es que sea un lugar donde solo los cristianos pueden entrar y solo los católicos pueden entrar. Eso no quiere decir que entonces, que los sacramentos no tiene, estamos quitándole valor a los sacramentos o a la vida cristiana o a la fe. No.
los estamos revalorando, pero eso es lo que yo comparto con los demás. Y también recibo de los demás, me enriquezco de los demás, de lo mejor que ellos pueden dar y hacer. ¿Ya? O sea, nuestra identidad no es para excluir. Nuestra identidad es para invitar. Reconocemos cuál es nuestra identidad, no para decir, los que son como yo, vengan conmigo. No, reconocemos nuestra identidad para yo tener claro qué es lo que le aporto a los demás y reconocer qué es lo que los demás me pueden aportar a mí. Eso es importante porque eso transforma ese organigrama que les presentamos hace un momento. ¿Mm? Porque entonces, ¿cuál es la idea en la iglesia? ¿Cuál es la idea primigenia que nos lanza a crear una escuela? La idea tiene que ser la de evangelizar educando. De ver que hay un grupo de personas que necesita la educación para alcanzar la vida plena. Esa vida plena que Jesús le ofrece. Y eso lo puede reconocer el obispo, lo puede reconocer una provincia religiosa, pero se dan cuenta, lo que este pueblo, lo que esta comunidad necesita es educación. Y deciden lanzarse a este proyecto de evangelizar a través de la educación. Entonces, ahí es que hay que encargarle a un equipo la conformación de la escuela. Y cuando se conforma ese equipo directivo, su función tiene que ser la de crear procesos de gestión para que todos evangelicen. Y ahí es donde coge cuerpo la escuela en pastoral. La responsabilidad de los equipos directivos es garantizar distintos procesos de gestión en cada una de las áreas. ¿Ah? Ellos no lo van a hacer, lo tienen que garantizar. Como suelen decirse en el ámbito de la gestión, uno delega las tareas, pero jamás delega la responsabilidad. ¿Mm? Entonces, en el área académica, vivimos con los conocimientos y los saberes. En el área de orientación educativa, vivimos con las experiencias. Y en el área de pastoral, vivimos con las expresiones de fe. Pero en el área académica, ¿dónde está su naturaleza evangelizadora? Porque esto es importante poder distinguir aquí, porque no les vaya a pasar como nos pasa aquí en Perú con Defensa Civil. Aquí en Perú, el lema del organismo de defensa civil es defensa civil, tarea de todos. Y la gente suele completar la expresión defensa civil, tarea de todos, responsabilidad de nadie. Porque cuando algo lo tienen que hacer todos, nadie lo hace. Porque ¿a quién le vas a pedir cuentas? Porque si decimos que todos tienen que evangelizar, entonces nos empezamos a tirar la pelota. No, a él le tocaba. No, él lo tiene que hacer. No, las hermanitas que se encarguen de eso. No, lo que tenemos que hacer es diferenciar el aporte evangelizador de cada área. Entonces, en el área académica, como nuestro insumo fundamental es la cultura, los saberes, el conocimiento, la responsabilidad del área académica es crear este diálogo entre la fe y la cultura. Este conocimiento que tenemos, ¿cómo nos enriquece para construir el reino de Dios? Ahí es donde cae por su peso el currículo evangelizador. Yo creo que cualquiera de nosotros que estamos como directivos, estamos en el ámbito de la gestión, sabemos que cuando vamos a hacer el monitoreo de las clases, ¿cómo es que yo evalúo la clase del docente? Según el plan de clase. Y el plan de clase debe haber sido elaborado de acuerdo al currículo del centro. Si el currículo del centro no ha sido evangelizado, yo no tengo ninguna forma de garantizar que ese docente me va a hacer una clase evangelizadora. La única manera de garantizarlo es formalizar esta evangelización en el currículo a través de un proceso de reflexión. En el área de orientación educativa, como les decía, ahí trabajamos con la experiencia del día a día, con los conflictos muchas veces. Por eso es que el objetivo del área de orientación educativa tiene que ser manifestar los valores del evangelio en el día a día. Un área natural una actividad natural de esta área, por ejemplo, está en las normas educativas, ¿no?
cómo resolvemos los conflictos, a veces entre estudiantes o entre docentes y estudiantes, y ahí sale el manual de disciplina. Generalmente en la sociedad latinoamericana, estos manuales de disciplina están hechos desde el modelo de justicia retributivo. O sea, si te portas bien, estímulo. Si te portas mal, sanción. Y para que esto funcione, las reglas tienen que aplicarse por igual para todos. Entonces uno va por el patio, ¿no?, del colegio mirando cómo se comportan y repartiendo estímulos y repartiendo sanciones, mirando comportamientos y tratando a todos por igual. ¿Ustedes se imaginan a Jesús haciendo eso? ¿Qué hizo Jesús cuando se encontró con la samaritana? ¿Qué se merecía la mujer samaritana? Esa mujer adúltera. Lo que decía la ley era que la lapiden. Y lo que Jesús le ofreció fue misericordia. ¿Qué le ofreció a Zaqueo? Ya lo hemos comentado. Mientras que el resto lo despreciaba, Jesús le ofrece compasión. ¿No? Entonces, ahí surge un nuevo modelo de justicia. Ya no es la justicia retributiva, sino la justicia restaurativa. ¿No? Entonces, el propósito del área de orientación educativa debe ser la de crear proyectos de humanización para que se manifiesten los valores del Evangelio. Y entonces, si el área académica evangeliza y si el área de orientación educativa evangeliza, ¿ahora qué le toca a la pastoral? Si el resto ya está haciendo su trabajo. Miren que hay que distinguir que el área académica y el área de orientación educativa evangelizan de manera implícita. ¿Ah? Entonces, lo que le queda al área de pastoral es evangelizar de manera explícita. Por eso la responsabilidad de la pastoral es anunciar el querigma. ¿Y dónde lo hace? En la vida comunitaria, en las celebraciones de fe. Entonces, ahí es que vivimos todo el aspecto humano. Su conocimiento, su fraternidad y su dimensión celebrativa, su parte litúrgica. Y así la escuela se convierte en una comunidad eclesial, en una comunidad de vida. No sé, Camilo, José, Tomás, ¿quieren? José, te pido disculpas, te interrumpo un minutito, porque nos están pidiendo ya que vayamos cerrando, ¿sí? Hasta ahora, bueno, súper interesante la exposición, súper interesantes las preguntas que fueron surgiendo. Les damos las gracias a todos los que hayan ido preguntando, ¿sí? Antes del cierre, ahí están nuestros contactos para que cualquier cosa, nosotros evidentemente el tiempo es tirano y no hemos podido responder a muchas de las preguntas que fueron surgiendo, pero tranquilamente pueden escribirnos, si quieren comunicarse conmigo, ahí también está mi celular. Pero quizás para ir haciendo un repaso, ¿sí? Así en poquitas palabras de lo que José nos fuiste exponiendo, yo te diría que esto, y creo que coincidimos, se resume todo lo que es nuestro sistema, ¿no? O sea, desde lo que es estrictamente curricular como plataforma, hasta las cuestiones de gestión, pero también la asesoría en pastoral, ¿no? Siguiendo en estos puntos que son tan importantes, ¿no? Los de los pilares sobre los cuales nos estamos basando desde Creo, ¿no? Vivir el Evangelio hoy, construir junto con las familias, el acompañamiento de toda la comunidad educativa, ¿no? Construir con las familias y el acompañamiento en el encuentro con el otro tal cual el otro está, ¿no? También la de aprender para la vida, ¿no? Esta cuestión de vincular el diálogo de fe y cultura, ¿no? Que nosotros lo desarrollamos a través de distintos recursos y subsidios que están pensados alrededor de lo curricular, pero también con un vuelco desde lo pastoral. Y por último, y no menos importante, la búsqueda nuestra desde Creo, ¿no? Es buscar una misión innovadora y con una visión que transforme la educación. Así que de mi parte, creo que de parte de todos los que estuvimos presentes en la charla, agradecerte tanto a vos, José, desde Perú, como
Camilo desde Colombia, que nos estuvieron acompañando y enriqueciendo, ¿no? Porque las experiencias que se viven en otros países no son las mismas que vivimos aquí en la Argentina, y bueno, muchas veces desde la experiencia de ustedes, nosotros aquí también nos enriquecemos y esperamos también el día de mañana poder aportar desde lo nuestro. Muchísimas gracias, la verdad que fue muy impresionante porque muchas cosas que pedía la gente en las distintas conferencias que estuvimos trabajando, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, era cuestiones bien prácticas, el famoso del cómo vivirlo, cómo aplicarlo, cómo implementarlo. Evidentemente que es imposible un método sin conceptos o sin principios, ¿no? Y por eso es tan importante ver cómo a través de esta plataforma comienza a verse materializado este concepto que al principio apareció como una cuestión de juego de palabras, ¿no? De escuela católica, escuela evangelizadora. Es un paradigma radicalmente diverso entre una escuela que educa para adentro y para conservar, digamos, el muro levantado y conservar el rebaño dentro de la cristiandad, a una escuela evangelizadora que sale a la comunidad a encontrarse, que acoge, que recibe. La verdad que, muchachos, José, Camilo, Tomás, una riqueza enorme. Yo sé que esto también es todos lo sabemos, que esto es una plataforma comercial y espero que les vaya muy bien, porque la verdad que, y sí, porque para eso uno hace las cosas comercialmente para que prosperen, para que les vaya bien, para que pueda multiplicarse, para que pueda llegar a muchas escuelas católicas que se entusiasmen, bueno, como una propuesta novedosa y adaptada a las necesidades de nuestro tiempo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Sí, una cosita, padre Walter, te robo un minutito más. Les pido por favor que pasen por nuestro stand, ahí también hay más información sobre el sistema, y ahí también están algunos datos de contacto, también pueden ponerse en contacto para que si ha quedado alguna pregunta que se nos haya escapado, que no pudimos responder o que no quedó lo suficientemente clara, que con tranquilidad puedan comunicarse con nosotros para poder ir respondiendo a aquellas preguntas que no fueron contestadas o no quedaron totalmente claras. Estos teléfonos son celulares, así que por WhatsApp tranquilamente los pueden contactar, ¿no es cierto? Así que bueno, fíjense cuántas facilidades que tienen, así que aprovechenlos. Gracias a Santillana también por el apoyo al curso de rectores, porque también forma parte del apoyo a esta iniciativa que lleva tantos años adelante en Argentina. Bueno, muchísimas gracias.